Hola estudiantes, mi nombre es Michael Alfaro Jara, tutor del curso de Gestión y Supervisión para la atención del usuario. Esta presentación corresponde a la segunda parte del tema las actitudes y la satisfacción de las personas en el trabajo. La primera parte, someramente analizamos la relación de las personas y las organizaciones desde la teoría de sistemas. En esta presentación nos vamos a enfocar propiamente en las personas. A manera de introducción, recordemos que las personas somos seres sociales. Nuestro primer vínculo social es la familia. La familia está inmersa en una sociedad y precisamente en contextos organizacionales, la variabilidad humana considera una serie de elementos tanto intrínsecos como extrínsecos, es decir, aspectos internos y externos que pueden influir directamente en la conducta de las personas trabajadoras. En esta presentación vemos algunos de los aspectos externos que afectan la conducta de las personas en las organizaciones, como lo pueden ser directamente el liderazgo en términos de la relación superior-trabajador. Estos procesos pueden generar ciertas tensiones, máxime cuando son procesos de evaluación. Recordemos que todo proceso de evaluación genera ciertas tensiones. Por ende, la persona trabajadora puede tener una modificación o alguna reacción de su conducta ante tal reacción. Otra de las variables es la influencia de pares, es decir, esa influencia que tenemos con los colegas, con los compañeros de trabajo, que estamos en un mismo departamento, que estamos en un mismo perfil de puesto. Todo esto puede generar ciertas tensiones y modificación de las conductas, por ende, en términos de competitividad, en términos de relaciones no armoniosas con nuestro equipo de trabajo. Recordemos también que en la presentación anterior analizamos aspectos de las etapas de las organizaciones y a partir de la etapa de la era de la información notamos que hay un mejoramiento precisamente en los ambientes de trabajo, precisamente porque se estudian esas relaciones. Y uno de los aspectos que dan estos estudios precisamente es esta relación que tienen las personas con otros grupos pares. También tenemos otra de las variables como es la autorrealización, una persona y trayendo la teoría motivacional de Maslow, este se encuentra en un nivel, en el nivel superior, donde una persona aspira siempre a tener un mejor posicionamiento, una mejor realización de sus metas, el alcance tal vez en términos de estudio, en términos de desarrollo como tal. Esto puede generar cierta tensión también en términos de las conductas en los puestos de trabajo, en las relaciones organizacionales, en las relaciones inter e intrapersonales, precisamente porque puede arraigarse a un tema de competencia, puede arraigarse también a un tema de medición, de metas, de indicadores, y esto va a afectar directa e indirectamente en la conducta de las personas. Otro de los aspectos que es muy común verlo son las tensiones a los cambios de la tecnología. En esta presentación también abordamos lo de la era de la información y lo de la cuarta revolución industrial, donde vemos los pasos agigantados de la tecnología y de la innovación también en los procesos organizativos. Hay un fenómeno que se llama tecnoestrés y esto genera una modificación, alteración de la conducta de las personas precisamente por no adaptarse a las nuevas tecnologías que demanda el puesto de trabajo o la misma organización. Otro factor externo que puede afectar la conducta de las personas son algunos requerimientos personales o requerimientos familiares. Por ejemplo, si tenemos alguna situación personal o familiar, recordemos que somos seres indivisibles y llevamos esos problemas también a nuestras organizaciones. Entonces,
Esto puede repercutir precisamente en la conducta en nuestro contexto organizacional. En la diapositiva anterior analizamos algunos factores externos que pueden modificar o alterar precisamente la conducta de las personas en un puesto de trabajo o en la organización. En esta diapositiva vamos a analizar dos elementos importantes a nivel intrínseco, como lo es la actitud y la aptitud. El primero hace referencia propiamente a esa capacidad de las personas para querer hacer las cosas, para querer hacer lo que demanda su puesto, por ejemplo. El segundo, la aptitud, corresponde a esa capacidad de las personas para poder hacer las cosas, para poder hacer las actividades que demanda su puesto. En este segundo elemento es importante traer el término de capacidades disminuidas porque precisamente algunas de las limitaciones en la modificación de la conducta sea precisamente a la capacidad que tenga la persona para hacer y desempeñarse exitosamente en el puesto. Ejemplo, si vemos que una persona tiene dentro de sus actividades la atención directa al usuario y en el proceso de evaluación del desempeño o hay atención de quejas y se identifica que esta persona tiene dificultades para atenderlas porque grita, porque tiene alguna reacción un poco grosera con las personas, podemos analizarlo desde estas dos vertientes, en términos de la actitud y de la aptitud. Uno de los efectos que tiene a nivel administrativo y en materia ya de recursos humanos propiamente corresponde a un plan remedial en términos de acciones de capacitación. Si esa persona, su jefatura, inmediatamente identifica la necesidad de comunicación asertiva, de comunicación efectiva, por ejemplo, o de servicio al cliente para hablar en términos más generales, y vemos que esa persona, luego de la capacitación, tiene una modificación de su conducta a la luz de la capacitación recibida, estaríamos en presencia precisamente de la actitud, porque vemos que la persona tiene esa disposición para modificar la conducta precisamente para mejorar el puesto de trabajo, para disminuir las quejas, para aumentar la evaluación del desempeño, por ejemplo. No obstante, si vemos que esa persona tiene limitadas capacidades precisamente para atender a las personas, sea por un componente interpersonal, por ejemplo, pues obviamente estaríamos en presencia de la valoración de la aptitud y tal vez esto no se media propiamente con alguna acción de capacitación, lleva otro tipo de intervención, por ejemplo, a nivel psicológico. Como hemos visto, hemos valorado factores tanto a nivel externo como a nivel interno de la persona. Ambos nos encausan a un término que se refiere a la cognición humana. Y este término es precisamente esa valoración o esa percepción que tiene la persona de sí misma y también un análisis que hace sobre su medio externo precisamente para modificar la conducta. Y es que, en síntesis, vemos que la conducta se deriva propiamente de una totalidad de factores y eventos que tal vez son coexistentes a una determinada situación. Y vemos, por ejemplo, también que hay hechos o eventos que tienen las personas para reaccionar ante algunas situaciones. De ahí lo importante es el efecto y la influencia que tiene estas características para que la persona pueda percibirlas y modificar o adaptar su conducta. Con las diapositivas anteriores vemos entonces algunas conclusiones, precisamente que la conducta de las personas en un contexto organizacional es compleja y también depende de precisamente estos factores. A nivel interno podríamos valorar que somos seres diferentes, por ende tenemos diferentes personalidades, aspectos o elementos que nos generan motivación desde diferentes alcances. La capacidad de aprendizaje precisamente para atender lo relativo a la actitud y la aptitud
El tema de percepción, las actitudes, las emociones, aquí es un tema importante sobre la inteligencia emocional que podemos analizar en otro contexto, los valores y otros elementos a nivel interno. A nivel externo, vimos precisamente los organizacionales, como lo fueron, por ejemplo, el liderazgo, la relación entre pares, el ambiente organizacional, pero también hay otros factores a nivel externo, como lo son los sociales, que también se pueden replicar en contextos organizacionales. Los grupales, también eso depende del tema de afiliación al que pertenece la persona y también va a tener cierta influencia para que la persona pueda modificar o alterar la conducta. Otro de los elementos que analizamos de los factores internos es la motivación. Para ejemplificar el análisis de la motivación, la diapositiva nos refiere a una de las teorías que da inicio inclusive al análisis de la motivación, la cual es la jerarquía de las necesidades según Maslow. Esta se compone de diferentes niveles. En su primer nivel corresponden las necesidades fisiológicas, las cuales son básicamente innatas, hacen referencia a la alimentación, al sueño, al reposo, al abrigo o inclusive a la reproducción. El segundo nivel son las necesidades de seguridad y esta corresponde precisamente a la búsqueda de protección contra alguna amenaza o alguna privación. El tercero de los niveles es lo social, que hace referencia precisamente a que las personas tienen ese sentimiento y necesidad de asociación, de participación, de aceptación ante algún grupo, por ejemplo, social. El tercer nivel es el de estima, precisamente corresponde a las necesidades que tienen las personas para verse a sí mismas, para valorarse, y también esa necesidad conduce a que hayan algunos sentimientos de confianza en sí mismos para valorar, para tema de prestigio, de poder, de capacidad o de utilidad. El último de los niveles corresponde a las necesidades de autorrealización. Estas son los niveles más elevados, según el autor, que se encuentran en lo más alto de la cúspide precisamente porque el individuo busca emplear su propio potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de su vida. Esta es una tendencia propiamente que se expresa mediante el impulso de la superación y la reacción de todo ser humano, precisamente para buscar autonomía, independencia, control de sí mismo, competencia si fuera el caso también. Finalmente, otro de los elementos, pero de índole externa, para el tema de las actitudes y de la satisfacción de las personas en las organizaciones, es la cultura organizacional. Este término corresponde precisamente a la representación de las normas informales, aquellas que no son escritas, que corresponden precisamente al comportamiento de los miembros de los equipos de trabajo que conforman la organización en sí y también que dirigen aquellas acciones al alcance propiamente de los objetivos organizacionales. Aquí vemos un tema muy importante porque también tenemos el reconocimiento de grupos formales e informales en las organizaciones y estos van a influir de forma directa o indirecta en el alcance de los objetivos organizacionales, en el alcance de las actividades en los puestos de trabajo que tiene cada persona para el cumplimiento de un producto o de la prestación de un servicio. Espero que estos conceptos y estos elementos que hemos analizado, tanto para la valoración de una persona como de la misma organización, sirvan para enfocar todo el objetivo de este curso, que es precisamente abocarnos a una correcta y exitosa prestación de servicios de salud. Entonces comprenderán que son elementos fundamentales que tenemos que analizar y proyectar
ese análisis precisamente para una modificación de nuestras conductas y lograr de la mejor manera el desempeño en nuestros puestos de trabajo.